Thank you very much. Ok. Y atendiendo a la otra inquietud, la Administración Tributaria ha venido presentando, eh, con el pasar de los años, con el paso de los años, una guía, así como hay guía para el formulario 101, guía para el anexo, etcétera, etcétera. Hay una guía que es una ficha técnica para precios de transferencia. Para que se estandarice, se indique la estructura de cómo vamos a presentar y analizar aquellas transacciones con partes relacionadas. ¿De acuerdo? En ese sentido, respecto a las preguntas, a las inquietudes de qué voy a identificar, cuáles son esas operaciones que vamos a reportar a nivel de precios de transferencia, yo les indicaba que la norma establece cuatro grandes grupos: ingresos, egresos, activos y pasivos, y en la ficha técnica se detalla qué se debe reconocer como ingresos: exportaciones o venta de inventarios producidos, exportación o venta de inventarios no producidos, etcétera, etcétera. Igual esto les voy a compartir en el aula, así que no se preocupen. Arrendamientos, honorarios, regalías, asistencia técnica, prestaciones de otros servicios. En egreso, casi que es lo mismo: honorarios, regalías, servicios técnicos, servicios administrativos. En la parte de activos, importación o compra de inventarios, importación o compra de activos fijos. Y en pasivo, préstamos o créditos o cualquier otro pasivo. Es decir, entonces, si una compañía exporta a su parte relacionada inventario producido por $2.850.000 y no tiene ninguna otra transacción con ninguna otra parte relacionada en el 2024, entonces no tiene la obligación de presentar ni siquiera el anexo ni el informe de precios de transferencia. Esa venta, esa exportación internamente a efectos tributarios se la va a considerar como ingreso grabado, tal cual, como cualquier otra exportación o venta. Lo único que va a cambiar es que, obviamente, tengo que informarla en el 101 en los casilleros diseñados para el efecto, en el tema de exportaciones. Los primeros casilleros del 101 que son informativos respecto al tema de transacciones con partes relacionadas. Más nada, más nada. Caso contrario, si es que ya superan los umbrales anteriormente indicados, pues ahí sí, a más de igual informarlos en el 101, yo debo presentar el anexo y debo presentar el informe. Entonces, nacemos de una definición de partes relacionadas. Una vez que ya conozco lo que son partes relacionadas, reviso cuáles son las transacciones que estoy teniendo con esa parte relacionada, verifico los montos, y una vez que superen esos montos, pues me nace una siguiente obligación tributaria, que es el anexo o el informe. Ambas obligaciones, normalmente en el reglamento dice que deben presentarse hasta 2 meses después de haber presentado la declaración. El 101 lo presentamos en abril de cada año. Entonces el anexo y el informe de partes de precios de transferencia normalmente se suele presentar en junio, atendiendo lo que indica nuestro noveno dígito del RUC, y obviamente para el caso de contribuyentes especiales, el día 11 de junio. Sin embargo, en los 2 últimos años, y repito, todo esto a manera introductoria, solo estamos platicando, en los últimos 2 años se ha extendido el plazo para presentar estas obligaciones, tanto el informe del 2023 como el del 2024, se lo amplió a septiembre del 2024 y a septiembre del 2025. ¿Por qué razón? Al menos la del 2023, mi IPT del 2023, que debía presentarlo en junio 2024, ¿por qué ampliaron el plazo a septiembre de 2024? Porque miren la fecha en la cual salió
la ficha técnica, ¿no? La nueva ficha técnica. Mayo 2024. Y Fernanda y Bernardo no me dejarán mentir, salió creo que por el 25 o 28 de mayo. Es decir, a poquísimos días de presentar el anexo. Entonces, obvio, se entiende por parte de la Administración Tributaria, dijo, bueno, si les estoy informando días previos a la presentación, te amplío el plazo. Y lo lanzaron a septiembre de 2024, el anexo y el IPT del 2023. Pero el anexo y el... Yo no fui. ¿Qué hice? Ok, no pasaba nada. Repito, no soy muy amante y no soy muy hábil con la parte informática, soy muy básico en ese sentido, así que cualquier cosita me asusta. Pero no sé si de pronto Bernardo o Fernanda tienen información. ¿Por qué Rentas decidió ampliar el plazo del IPT 2024 ahora a septiembre de 2025? Información directa, no, no sé, pero tal vez puede ser un tema de disponibilidad de información de comparables, se me ocurría. Eh, Podría ser, pero así directo, directo no, no conozco. No sé si de hecho ya van a hacerlo común o tal vez saque alguna resolución que ya mueva claro. las presentaciones de septiembre, en cuyo caso yo en realidad estoy de acuerdo, prefiero que sea en septiembre a que sea en junio, me parece que es mucho más práctico inclusive. Hay mucho corre-corre para presentarlo en junio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto. Gracias, Bernardo. Y de hecho sí nos tomó por sorpresa, ¿no? Cuando ya estábamos levantando información y cuando se publica la resolución y ampliaron el plazo a septiembre. Pero bueno, la Administración Tributaria tendrá sus razones y en ese sentido, pues nosotros nada más como contribuyentes, pues estamos sujetos a cumplir esas obligaciones. ¿De acuerdo? El anexo como operaciones relacionadas. Ujú. El anexo es a nivel, o sea, también es a nivel local, o sea, si existen transacciones entre dos empresas que sean relacionadas locales, o necesariamente solo una local y una del exterior. Perfecto, muy buena pregunta. Mary. Mary, ok. Mary pregunta que si en el anexo del informe incluyo las transacciones con partes relacionadas locales. Es muy buena pregunta. La resolución establece que no deben presentarse o no deben tomarse en cuenta las transacciones con partes relacionadas. Ya vimos los montos, ¿no? Ya, perfecto. En esta misma resolución, bueno, en la original, que es la 455, ya les voy a abrir la 455. Ahí están viendo la 455. Esta fue la resolución madre o original, donde en el artículo 3 habla de operaciones no contempladas con las relacionadas. Dice que, o dijo que para efecto de calcular el monto acumulado en el artículo anterior, tanto para el anexo como el informe, se suman las operaciones con las relacionadas, excepto, es decir, no las tomamos en cuenta, las siguientes. Operaciones con relacionadas locales. Es la generalidad, porque hay una salvedad. Entonces, no tomamos en cuenta en los 3 y 10 millones, antes era 15 millones, ahora bajó a 10. No tomo en cuenta o no sumo las operaciones con partes locales, con relacionadas locales. Perfecto, esa es la generalidad, salvo siempre que no se presenten alguna de las siguientes condiciones. Es decir, que si se presentan alguna de las condiciones que vemos aquí, sí debemos incluir las transacciones con relacionadas locales. ¿Por qué no se debe tomar en cuenta el tema de las relacionadas locales? Su nombre, buenos días. María Romero. María.
Yo, yo también la he visto en algún otro lado. No, a ustedes, los aquí adelante no, a las dos señoritas allá no, pero al doctor sí y a usted también. Yo lo he visto en algún lugar. Ok, ya mismo le toca su turno de presentarse. Básicamente, ¿por qué no deben presentarse las transacciones correlacionadas locales? Si yo tengo empresa 1, residente en el Ecuador, empresa 2, y tienen transacciones entre ellas como partes relacionadas, ¿qué pasa si yo analizo, digo yo como administración tributaria, audito a la empresa 2? Y dentro de esa revisión me doy cuenta que la empresa 2 ha pagado a la empresa 1, a ambas relacionadas locales, 5 millones de dólares por una transacción X. Se analiza la transacción, se verifica que no se ha cumplido el principio de plena competencia, que ya lo hablaremos más adelante, y la administración en su proceso determinativo le dice, ¿sabes qué? El valor de 5 millones que tú le pagaste a tu relacionada, empresa 1, no es de mercado. Tú pagaste 5 millones, debiste haber pagado 3 millones 800. Es decir, está sobrevalorada en 1.200.000. Ese viene a ser el ajuste de precios de transferencia y el impuesto a pagar el 25% de ese ajuste. Entonces, como estamos dentro del mismo mercado, dentro de la misma administración, dentro del mismo territorio, mejor dicho, si le estoy desconociendo un ingreso, un costo, porque estuvo sobrevalorado de la empresa 2, a la empresa 1 debo reconocerle entonces un menor ingreso. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Si empresa 2 le paga 5 a la empresa 1 y producto del proceso determinativo se determina que no debieron haber sido 5 millones, sino 3 millones 800, hubo un costo, un gasto elevado y la administración me lo va a observar. Entonces, si dentro de la misma jurisdicción a un contribuyente le estoy observando, glosando un costo superior a efectos de precios de transferencia, a la otra parte entonces debo reconocerle un ingreso menor. ¿De acuerdo? Entonces la empresa 1 no tuvo ingresos de 5 millones, tuvo ingresos de 3 millones 800. Entonces lo que vamos a glosar, exacto, lo que se va a glosar a la empresa 2, yo debo hacerle un ajuste a la empresa 1 y para efectos recaudatorios va a haber nulidad, ¿verdad? Y más trabajo. Y la administración dispuso de 1 o 2 elementos para que en 11 meses lleguen a ese análisis de un exceso en el gasto de 1.200.000, pero debo reconocerle una disminución de ingresos a la otra parte de 1.200.000, efecto recaudatorio, 0. Por esa razón, técnica más que nada, no se ejecutan estos controles respecto a partes relacionadas locales. Sin embargo, si es que se presentan las siguientes condiciones, esos montos son considerados y adicionalmente pasan a ser analizados bajo la metodología de precios de transferencia. Entonces, ¿cuáles son esas consideraciones? Que la parte relacionada, es decir, en este caso la empresa 2, es la que estamos revisando, perdón, la empresa 1, la parte relacionada, tiene ingresos por artículo 27, 31 y ahora último esta es la 4555 del año 2015, hubo la 23 que me modifica esto y me añade el 27.1 que es el impuesto único al sector agropecuario. El 27 nosotros sabemos que es el de banano, el 31 creo que es el transporte marítimo. Si mi relacionada se dedica a estas 3 actividades, sí tomo en cuenta las transacciones con partes relacionadas. O yo, en este caso empresa 2, tengo una pérdida o declare una base imponible menor a 0, si yo he utilizado algún tipo de beneficios o incentivos del COPSI, si he tenido una reducción de tarifa por reinversión de utilidades, si soy administrador de zona especial de desarrollo, lo que ahora se ha vuelto a llamar zona franca, o tenga titulares de derechos representativos que sean residentes en paraísos fiscales.
y a partir de aquí, 2015, situémonos en ese año, la administración expresó su criterio respecto a las relacionadas locales. Entonces, de manera general, no presento, atendiendo la pregunta de Mari, no presento, Mary, no presento las transacciones correlacionadas locales. Y la 25 del año 2023 modificó ligeramente este literal que acabamos de revisar. Aquí es donde digo que le añade el 27.1. Aquí me especifica aún más que haya aprovechado cualquier tipo de exoneración del impuesto a la renta, que se acoja a una reducción total o parcial de la tarifa de impuesto a la renta, que explore o explote recursos naturales no renovables y que tenga derechos representativos de capital domiciliados en paraísos fiscales. Entonces, si se cumplen una de esas condiciones, sí entran en el monto y por ende en el análisis las transacciones con relacionadas locales. ¿Sí? Entran. Y obvio, entran todas las transacciones que yo tenga con mis locales. Por ejemplo, ahí decía que haya aprovechado algunos de los beneficios de impuesto a la renta, ¿no? Pero ahí, ¿cuál de las dos empresas es la que tiene que presentar el anexo a las dos? En el ejemplo que estamos viendo, si le estamos analizando a la empresa 2, la empresa 2 deberá presentar si es que ella ha tenido algún tipo de rebaja, que es el caso que usted plantea. Por otro lado, es la que haya utilizado. Exacto, la 2. Porque la 1 sería la relacionada de la 2, ¿verdad? Y como la 1, en teoría, no tiene, ¿verdad?, estas actividades de estos artículos, pues no presentaría. Sin embargo, igual habría que hacer un análisis un poquito más profundo de la empresa 1 para saber si también debería presentar sus obligaciones de precios de transferencia. Marilyn, levanta la mano. Sí, disculpe, otra vez yo. Tengo una consulta. Usted mencionó que se paga el 25% de impuesto a las operaciones que exceden el valor del monto. Pero si yo en el 101 yo ya presento mi informe y ya estoy pagando el impuesto a la renta, o sea, sobre ese valor tengo que volver a pagar el 25%. Ok. Cuando la administración hace un ajuste, ¿verdad? Un ajuste de precios de transferencia, el ajuste solo tiene efectos conciliatorios. ¿Qué quiere decir eso? En el ejemplo que puse, que indiqué de empresa 2 y empresa 1, ese 1.200.000 que la administración tributaria desconoce porque ese costo está sobrevalorado, ese 1.200.000 va a constar en el acta de determinación y es el que se va a levantar como ajuste de precio de transferencia. En teoría, ese valor, en la liquidación que hace la administración en ese proceso de control, indica casillero 811, ajuste de precio de transferencia, declarado 0. Luego de la determinación por parte del SRI, 1.200.000. Y como ese casillero 811 va con signo positivo dentro de la conciliación tributaria, me va a aumentar la base imponible. Como me aumenta la base imponible, debo pagar el 25% de esa nueva base, ¿verdad? Que viene a ser el 25% del 1.200.000. Y le voy a pagar a la administración esa diferencia de impuesto, tomando sí en consideración, Maybelline, lo que usted pagó previamente, ¿no? Claro. Entonces usted solamente termina pagando el impuesto a la renta, es decir, ese 25%, pero solo sobre el ajuste, porque me va a aumentar la base imponible en $1.200.000. ¿Sí? Sí, entendido, gracias. Ya, perfecto. Listo. Entonces, miren, este es uno de los riesgos que vamos a revisar en Fiscalía Internacional. El otro riesgo que más o menos revisa la Administración Tributaria son las malas aplicaciones de los convenios internacionales para evitar la doble imposición. Ese es otro de los riesgos que en Fiscalía Internacional se observa. Si ustedes preguntan, rentas
entre los dos riesgos, ¿cuál revisa más? Por temas recaudatorios, revisa más el primero, el de precios de transferencia. No quiere decir esto que por mala aplicación de convenios no existe una buena recaudación, sino es que ese riesgo es un riesgo de pagos al exterior que se incluye en la estructura de control de la administración tributaria. Eso se incluye como un riesgo general del impuesto a la renta. El riesgo de precios de transferencia es un riesgo aparte. De hecho, cuando la administración tributaria, me ven de acá. De acá. No, sí, pero no sí. Sí, acá. Ajá. Ay, que hay otro. Sí, acá hay otra, pero sí, esa no nos apunta. No. Ajá. Sí, sí. Ok. Entonces, para no darle la espalda a los maestrantes que están conectados, vamos a tratar de pararnos acá. Entonces, como les indicaba, dentro de la estructura de los riesgos que establece la administración, el tema del precio de transferencia lo toca como un mundo aparte, o mejor dicho, un riesgo aparte, para hablar técnicamente. En ese sentido, cuando se abre un proceso de control por precios de transferencia, solo se revisa esa metodología. Para quienes hayan pasado, y no sé si Bernardo o Fernanda hayan atendido algún caso de determinación por precio de transferencia, Sí. los requerimientos de información que se realizan solo están al inicio basados en la metodología de precios de transferencia, en lo que el contribuyente presentó en el IPT. Ya en las instancias finales, en las últimas semanas, sí se emite un requerimiento para revisar los casilleros de conciliación. Eso sí, en la guía de auditoría de la Administración Tributaria, obligatoriamente, en cualquier riesgo que se esté analizando, riesgos integrales, riesgos de precios de transferencia, obligatoriamente la Administración Tributaria hace un requerimiento de información por los casilleros de conciliación tributaria que el contribuyente ha utilizado. Eso es obligatorio, está por procedimiento interno, por así decirlo. Entonces, por eso decía, no sé si Bernardo está en algún proceso, si le llega una notificación al contribuyente para revisarle el impuesto a la renta 2023 y está enfocado en precios de transferencia, solo le van a pedir temas relacionados a búsqueda de comparables, explicación del método seleccionado, explicación del indicador seleccionado, etcétera, etcétera. Y al final, un requerimiento de información de los casilleros de conciliación tributaria. Porque eso es obligatorio revisar. ¿Por qué obligatorio? Porque básicamente, ¿qué es la conciliación tributaria? Es el establecimiento de la base imponible. La conciliación tributaria transformamos la utilidad contable ¿en qué? En base imponible. O que es lo mismo en utilidad gravable, ¿verdad? Entonces, claro, como Contraloría está detrás, el equipo de Contraloría, la Contraloría General de Estado está detrás, porque obviamente están en juego, entre comillas juego, están en revisión posibles ingresos para el Estado, Contraloría revisa. Entonces Contraloría le va a decir, estimado Javier Ruiz, usted es un experto en fiscalidad internacional, en precios de transferencia, pero ¿por qué no revisó gastos no deducibles? O sea que usted le creyó ahí en el 806 los $200.000. ¿Cómo usted no supo que eran $500.000 de gastos no deducibles? ¿Y usted qué le va a decir a la Contraloría? Ah, Javier Ruiz, casillero 810, beneficios de deducciones adicionales, 1.200.000. Usted le pidió información al contribuyente para certificar que fue 1.200.000. O para empezar, ¿tenía derecho a esa deducción adicional? ¿Cuáles son las deducciones adicionales que tenemos en la norma? Ejemplos de deducciones adicionales. Incremento neto de empleo. Incremento neto de empleo, joven. Discapacidad. Mario, un ejemplo de deducción adicional. Pago a deportistas. ¿Andé? Financiamiento a deportistas.
Le escuché entrecortado. Digo, financiamiento a los deportistas. Perfecto. Donaciones a policías. Las donaciones a la policía ahora último, ¿no? Hola Sandra, bienvenida. Buen día. Hola. Una de las deducciones también es la contratación de mujeres también, ¿no? Perfecto. Gracias Sandra. El famoso 140, hasta 140%. Ley Violeta. La ley que nació por la ley Violeta. Ley Violeta, claro. Entonces, miren, dentro de la facultad, ¿mandé? Dentro de La la... alimenticia. Sí, también. Claro. Y existe otro de los que están de la economía popular y solidaria, pero eso es muy extenso eso para aplicar, ¿no? Eso Sí, Si sí. yo intenté aplicar y eso no da por ninguna parte eso. Es Sí, difícil. sí, es complicado. Popular y solidaria. Sí, ¿Mande? que son del COPSI, las que tienen derecho a 7 años de exoneración del Ese es otro también. también. También existe una deducción adicional por la compra de maquinaria que sirva para producción más limpia, etcétera, etcétera. Entonces hay algunas deducciones adicionales. Muchas. En ese sentido, dentro de las facultades que tiene el SRI, son 5 las facultades que tiene el SRI por código tributario, ¿no? En este caso que nos vamos a centrar en introducción a la fiscalidad, solo nos vamos a citar la facultad determinadora. La facultad determinadora consiste en que el SRI, como administración tributaria, determine la correcta base imponible, la correcta cuantía del tributo y el impuesto a pagar. Claro, damos por sentado que hecho generador hubo, ¿no? Entonces, como se está aplicando una facultad que el Estado le asigna al SRI mediante código tributario, Contraloría va a decir, ok, tú determinaste bien. Porque dentro de los objetivos de la determinación está el correcto cálculo de la base imponible y el correcto valor del impuesto a pagar. Entonces, detrás de una auditoría, para el equipo de auditoría del SRI, está inmerso ese riesgo. A tal punto que algunos compañeros, enhorabuena, a mí no me tocó algún caso de eso, pero un compañero, un ex compañero de rentas, tuvo que pedir gastos no deducibles al exterior, casillero 807, por $980. ¿Sí? Siéndoles infidentes. En ese casillero, esa compañía que fue asignada a este compañero, el contribuyente registró gastos no deducibles al exterior, $980. ¿Y qué había sido? Un pago por un tema de documentación que era, no me acuerdo si era Chile o España, y como no utilizó el convenio, lo puso directamente como no deducible. Pero ahí estuvo mal, porque no actuó como agente de retención, supongo. Exacto. Entonces, de lo que recuerdo, esta compañía le había dicho en la comparecencia, oiga, pagué $980 por una certificación de un documento. Administrativa y financieramente para mí era más costoso pedirle certificado de residencia fiscal, pedir que ese certificado sea debidamente convalidado ante el cónsul ecuatoriano o apostillado, y aparte el tema de tiempo que lleva a invertir mi equipo para solo $980, yo lo mando como no deducible. Transacción. Y una sola transacción. Entonces, miren, a ese nivel, precisamente por la aplicación de la facultad determinadora, todos los casilleros de conciliación se revisan. Obviamente, a más de la metodología de precio de transferencia que haya utilizado el contribuyente. Entonces, la temática de fiscalidad, mis queridos maestrantes, ya para ir entrando en materia un poquito, es diversa, es interesante porque nos vamos a topar con algunos casos bastante novedosos, por decirlo menos, y así más o menos nos vamos a manejar en nuestra asignatura. Mary Sánchez. Mary Sánchez. ¿Qué hace? Barcelonista o melexista, de qué se graduó, plato de comida preferido. Es para conocernos, estamos en la fase introductoria de conocimiento.
Aplicando terminología del SRI, estamos conociendo al contribuyente. Bueno, mi nombre es Mary Sánchez. Bueno, en realidad me va a encontrar en la lista como María Lisset Sánchez, Ah, perfecto. pero me gusta que me digan. Mary, ok. Ya, yo trabajo en el área de impuestos en una empresa privada. Perfecto. En la empresa donde yo trabajo sí aplican algunos convenios. No soy la experta en el área de los convenios, pero sí tengo conocimientos. Perfecto. Precios de transferencia no sé, Está bien que no sepamos, está bien. no sé, pero sí estoy para aprender. Soy muy preguntona. Perfecto. Y bueno, eso, yo me gradué de Contaduría Pública y soy MBA también. Ok. Nada más. ¿Amarilla o azul? Uno de los dos. Ninguno de los dos. Bueno, perfecto, no hay problema. Ok. Bernardo en su presentación mencionó un tema interesante también que guarda relación con la metodología de precios de transferencia. Este tema de precios de transferencia, y ojo que aquí vamos a ver solamente la introducción, porque ustedes van a tener dos materias de precios, la de avanzados, lo van a ver con un chileno, creo que es, que en su momento formó parte del CIAT, del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Sáquenle en el jugo, ese pana, ese señor, ese catedrático, es una Biblia ambulante en precios, y en convenios van a tener el soporte de un mexicano. Andrés creo que es pero bueno, el apellido es Volado. Ese mexicano también. En convenios es una superestrella, a tal punto que fue miembro de la OCDE, el mexicano, y ha trabajado toda su vida en la Administración Tributaria de México, e incluso en la parte práctica de los convenios, él tuvo varias intervenciones representando a México en conversaciones y negociaciones de convenios internacionales. Así que él va a saber al revés y al derecho el tema de los convenios. ¿De acuerdo? Ok, volviendo al tema, Bernardo había mencionado que nos habíamos conocido por un proceso que se llama consulta de valoración previa, conocido en el bajo mundo como CBP, consulta de valoración previa, ¿no? CBP. Obvio, no como se llama de otra forma. Ok, estamos hablando hasta ahora de procesos de control. Oiga que el SRI sí que audita. Oiga que el SRI es cargoso, pide información, cree que solamente uno trabaja para ellos, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una metodología en la ley, en la norma, que es un procedimiento amistoso, llamado consulta de valoración previa. A nivel de la OCDE, en las directrices, se establece este tipo de actividades como partes de acuerdos amistosos o de procedimientos amistosos, mejor dicho, que en estricto sentido sirven para darle seguridad jurídica al contribuyente. ¿Qué es una CBP? Es un trámite, lo solicita el contribuyente y en ese proceso, en ese trámite, el contribuyente le presenta a la administración todo lo que ha hecho respecto a la metodología de precios de transferencia en sus transacciones con partes relacionadas. ¿Para qué? Para que la administración lo revise y si está de acuerdo, le acepte la metodología. Es decir, ese proceso que se inicia como un trámite común y corriente, ojo, no es una consulta vinculante en el sentido del Código Tributario, se le llama consulta de valoración previa, porque el contribuyente le consulta a la administración, mira, aquí está mi metodología, revísala y lleguemos a un acuerdo. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que es un procedimiento amistoso o encaja dentro de la definición de un procedimiento amistoso. No se llega a glosar, porque no es un proceso de control, se llega a un acuerdo. Y el SRI le dice al contribuyente, una vez que te he revisado la metodología, concuerdo con la misma, concuerdo con los comparables, con el indicador, con el método, y esto te va a servir por 5 años.
Por eso se dice, o lo dije hace un ratito, que una consulta de valoración previa es un procedimiento que le da seguridad jurídica al contribuyente. ¿Sí? Parece una consulta vinculante, pero es con valores, datos. Correcto. Es como una consulta vinculante, pero enfocada 100% a el tema de la metodología de precios y transferencia. Ok. Sandra, por favor, un poquito para conocerla más. ¿Qué se dedica? ¿Barcelonista o melexista? Le cedo la palabra. Claro, por supuesto. Bueno, mi nombre es Sandra Martínez, soy barcelonista. Perfecto. Ok. Tengo dos compañías, una de ellas dedicada a la parte de asesoramiento tributario, damos auditoría, y bueno, también estamos bastante inmersos en lo que es el mercado de valores. Em, Tenemos pues también una otra compañía que está dedicada a dar implementación de sistemas ERP, en este caso con una compañía en Estados Unidos. Mi intención, desde luego, es obviamente que fortalecer estos temas, sobre todo con precios de transferencia, puesto que ya tenemos bastante familiaridad con clientes internacionales y pues nunca está de más estar siempre a la par de todo esto, ¿no? Que para mí es también un poco nuevo. Ok, Sandra, gracias. Entonces usted hace varios pagos a Estados Unidos. Sí, así es. ¿Retiene? ¿Perdón? ¿Retiene o no retiene? Tranquila. Esa es información confidencial, no se preocupe. Así es, así es. Perfecto. Es que el tema es complicado. ¿Por qué es tema complicado en Fiscalía Internacional? A ver, por eso inicié escribiendo en el pizarrón residencia. Yo les pregunto, vámonos de la parte interna o de lo general a lo particular. El año, ¿cuándo fue que nos subieron el IVA? No pasa. 2024, ¿no? Mayo. Sí. Mayo, ¿no? Abril. Bueno, No recuerdo, la verdad, fue 2024. pregunto, una pregunta así como que estuviésemos en una cafetería. El gobierno nacional le preguntó a sus ciudadanos si queríamos 3 puntos más. No, lo hizo nomás. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo tiene la capacidad de suprimir o extinguir tributos. Perfecto, por medio de una norma, ¿no? Perfecto. La norma, ¿quién la redacta? Asamblea Nacional, perdón, ¿no? Son los poderes diferentes del Estado. ¿A qué punto quiere llegar? Si la norma interna, cada país tiene o mejor dicho, cada gobierno tiene la potestad para establecer dentro de su territorio lo que mejor le convenga. La pregunta siguiente es, ¿qué pasa con los impuestos de países extranjeros? ¿Acaso Ecuador puede inmiscuirse en lo que Paraguay los últimos meses está realizando sobre residencia para nómadas digitales? ¿Tiene competencia Ecuador decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué le estás cobrando el 10% a los jóvenes y que vayan a tener residencia fiscal en Paraguay? ¿Tenemos competencia para aquello? Perfecto. Entonces, cada país va a tener su legislación y al momento que se pasan las fronteras en transacciones de bienes o servicios o de intangibles, va a existir pelea, fricción, porque los estados, ¿qué van a pretender o cuál va a ser uno de los objetivos? ¿Que se recaude dónde? ¿En mi país o en el de afuera? En mi propio país. Perfecto. Entonces ahí empieza un poco la temática de la Fiscalía Internacional a tener un poquito más de relevancia, toda vez que entran en juego varios estamentos jurídicos de los diferentes países que se estén involucrados. Y cuando existe el ejemplo que puso Sandra, estoy pagando a Estados Unidos, ¿qué dice nuestra norma respecto a los no residentes? Porque en definitiva, cuando Sandra le paga a su cliente, ese cliente no reside aquí en Ecuador. Por eso es importantísimo el tema de residencia. Lo vieron en la materia anterior, ¿no? ¿Quién les dio la materia anterior? Pablo. Pablito, ya, perfecto.
hay un tratamiento diferenciado, y eso es casi a nivel mundial, entre un tratamiento para los residentes de un país y un tratamiento para no residentes de un país. Doctor, ¿su nombre? Mario. Mario. Mi empresa lo contrata, Mario. ¿Usted es profesional en qué área? Derecho y Comercio Exterior. Perfecto. ¿Usted es abogado? Ya. Entonces yo lo contrato para que me ayude en un litigio. Y usted me pasa al final del mes, del servicio, sus honorarios, $10,000. Él es residente ecuatoriano porque cumple las condiciones para que sea residente ecuatoriano. Más de 183 días dentro del territorio, en un mismo ejercicio fiscal, literal A, literal B, 183 días en 2 ejercicios fiscales en un lapso de 12 meses, literal C, el centro de intereses vitales de Mario, ¿no? Sí, de Mario, lo tiene aquí en Ecuador. Disculpe, doctor, una pregunta personal. ¿Casado, hijos? Casado. ¿Hijos? Sí, también. ¿Todos viven aquí en Ecuador? No. Me desarmó. Digamos que sí. No, tranquilo, doctor, tranquilo. Ya, ok. No. ¿Vivienda? Sí. ¿Solo percibe ingresos aquí? Sí, sí. Ya, eso igual es confidencial, no se preocupe, tranquilo. Ok, entonces literal C, para Mario, su centro de intereses vitales y familiares más estrechos lo tiene aquí en Ecuador. Entonces, hasta ahí, 3 escenarios o 3 literales de la ley, las 3 condiciones, gracias. Mario para renta es residente de Ecuador, sin lugar a dudas. Entonces, cuando mi empresa le pague a Mario los $10,000, ¿cómo debo hacer yo si soy agente de retención? Analicemos primero, por eso digo, vamos de lo general a lo particular. ¿Cuál es qué metodología yo debo aplicar en ese pago para que sea deducible? ¿El pago viene de qué país? Ecuador, sea. Ecuador. Ecuador. Sí, yo. La normativa local. Norma local, ya. Entonces, condiciones para que ese gasto sea deducible. Afectó a la retención, Mire. bancarización. A ver, Mario. Me adelanté, sorry. No, tranquilo. Efectuar la retención correspondiente y a bancarizar el pago. Perfecto, porque es más de $500. ¿Cuánto debo retener? El 10% y 10%. Servicios Profesional. donde prevalece el intelecto sobre la mano de obra. Carlos. Y también para finiquitar que haya esencia económica, Ok. es decir, que el servicio que prestó Mario a Ruiz S.A. realmente se haya efectuado. Así es. Un contrato, ok, pero también verificar algo, ¿no? Ah, por supuesto que sí. Suele pedir la administración tributaria en ese sentido algún informe de actividades, ¿sí? Ok, más o menos, siempre es deducible, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente, lo principal que me tuvo que haber emitido una factura válida, la esencia económica, para que el gasto sea deducible yo tuve que haber retenido, debí bancarizar porque el pago es mayor a $500, entonces cumple las condiciones para que sea deducible ese pago. Y más allá de que el 10% es altísimo, Sí. que sí, era peor que ni devuelven. Me devolvieron, fui con esa aquí todavía. ¿Nunca le devolvieron? No me devolvieron 2024. ¿No? Sí, no le devuelven. Yo hice la prueba, no sé si les ha pasado a ustedes. No sé si les ha Se ponen caducadas, se ponen esa maña. A mí me ha pasado ya 3 No sé veces. si les ha pasado a ustedes o a sus clientes. Yo hice la prevalidación, saltándonos un poquito, ¿no? Saliendo un poquito del tema. Hice la prevalidación a inicios de marzo, porque yo había subido mi anexo y mi 102 en febrero. Negada. Vuelvo a revisar, ¿está bien? Vuelvo a ingresar, negada. A la tercera, usted ha sobrepasado el límite, haga por ventanilla. Háganle por ventanilla. En abril no pude, recién lo hago en mayo, el trámite. Ingresé con todos los requisitos, que de hecho es un poquito, pues no, el famoso Excel con las retenciones y todo. El CD no reclamable. El CD no arreglaba. La cartita. Nunca me vieron nada. Yo ingenuamente pensé que va todo en orden, ¿no? Ni una providencia, no, nada. El 5 de octubre me llega el buzón.
la resolución. Que como ya le había salido negado por internet, se le vuelve a negar. Palabras más. Diego. Palabras No, más. Diego, ¡qué bestia! Sí. No hubo una razón técnica, no es que usted omitió ingresos o no cuadra el valor, no. Eso. Eso no me ha pasado. Entonces me tocó meter reclamo. A finales de octubre ya metí el reclamo. Para ver Una qué está resolución pasando. sin Bueno, motivación. mande Mario. Una resolución sin motivación. Correcto, gracias Mario, muy bien. Entonces, como les indicaba, más allá de que ese 10% es alto, le estamos dando un tratamiento tributario a un residente ecuatoriano. Ahora cambiamos la película. Mario no es ecuatoriano residente, sino es que es residente de Estados Unidos, un poco para ir de la mano en el ejemplo de Sandra. Ahí yo voy a aplicar un procedimiento completamente, bueno, ligeramente diferente, más que nada en la carga tributaria que el Estado ecuatoriano le va a exigir a ese no residente. ¿Cuánto es la retención por pagos al exterior? 25%. 25. Es la tarifa general, ¿no? Artículo 39 de la ley. Los ingresos percibidos por no residentes en el país que sean pagados por medio de transferencia, dinero, etcétera, etcétera, se someterán en retención en la fuente, en la tarifa de sociedades. General de sociedades, gracias. 25%. Sin embargo, si esa persona es residente en un paraíso fiscal, jurisdicción de menor imposición, la tarifa será del máxima de personas naturales 37. ¿Es un tratamiento discriminatorio? ¿Sí o no? Sí. Sí. Si es residente ecuatoriano, la norma ecuatoriana dice retenerle el 10, porque el servicio prevaleció el intelecto sobre la mano de obra. Es el mismo servicio, solo que el abogado Mario reside en Nueva York. Mismo servicio, mismos entregables, mismo contrato, etcétera, etcétera. Entonces Ecuador a los no residentes los discrimina de esa forma. Y eso no solamente ocurre en Ecuador, ocurre en todas las partes del mundo, o en la mayor parte del mundo. A los no residentes se les entrega o se les proporciona un tratamiento con una carga fiscal adicional. ¿Sí? Más allá, ojo, más allá de que el residente ecuatoriano tiene derecho a utilizar los gastos, pues, ¿no? Asociados a ese ingreso. En su 102, el abogado Mario va a liquidar su impuesto considerando los 10.000 de ingresos menos los gastos que haya tenido respecto a esa generación. Pero al no residente ni siquiera los gastos. Se retiene sobre el valor completo que se va a pagar. Porque claro, Mario al final del año liquida su impuesto y si tiene saldo a favor pide la devolución. Pero el no residente no ocurre eso. Entonces existe ese tratamiento discriminatorio. Yo pregunto, ¿y si Mario es residente de Estados Unidos, cómo debe actuar? Primero que le va a doler pagar el 25%, ¿verdad? Es decir, usted en teoría recibiría 7.500 vía transferencia. Y usted pagó aquí en el Ecuador 2.500. Se supone que en Fiscalía Internacional, adelante un poquitito, funciona. Perdón, ilegal. Más allá de eso. No vale. No vale. Bueno, tranquilo, no se preocupe. Ahí cambio, ahí cambio. Claro, pues ya. Entonces, cuando nosotros entramos en la parte del derecho tributario internacional, cuando entran en conjunción normas legales internas de cada país, existe este tipo de roce. Porque solamente lo estamos analizando ahorita por el perceptor de la renta. La siguiente pregunta entonces fue, ¿qué hace Mario en Nueva York, en Estados Unidos? ¿Va a volver a tributar sobre esos 10.000 que percibió en el Ecuador? Sí, no, depende. ¿Qué dicen ustedes? Daniel, ¿qué dice usted? La situación. Si tiene convenio, pues no va a volver a tributar.
Ok, perfecto, gracias. Pues, para Y si no tiene convenio, entonces sí puede tributar nuevamente. Podría, ¿no? Perfecto, gracias, Daniel. Realmente lo que llega a ocurrir es que Mario, cuando haga su declaración, salvo que la norma interna de Estados Unidos prevea una eliminación de la doble imposición, si no lo existe, si no existe esa norma, él va a pagar 2 veces. Cuando veamos convenios, sí existe el riesgo de doble imposición, sí existe. Si internamente existe, no se diga a nivel de 2 o más países. ¿Se recuerdan ustedes el impuesto a la propiedad, el impuesto a las tierras rurales? Sí. Se publicó en la famosa Ley de Equidad Tributaria de diciembre de 2007, que entró en vigencia en el 2008. Pero no hay manera de corroborar ese impuesto. ¿Cuál era el hecho generador, doctor Carlos? Que la persona realmente tenga una La propiedad. propiedad. El hecho generador es la propiedad de un inmueble Correcto. rústico, o sea, rural, perdón, rural. Lo indicaba en las afueras. Exacto, perfecto. En las afueras, circunscriptivamente hablando, eso igual es un cantón, ¿verdad? Correcto, sí, sí. Los cantones, por el COTAD, ¿qué impuesto cobran? El municipio que Los municipios, ¿qué impuesto cobran? Cabalas. Alcabalas y el predial también, ¿no? Supuesto que sí. Entonces, asumiendo que ahora el doctor Mario es aquella persona que tiene ese predio rural, asumamos en Pozorja, le iba a pagar el impuesto por propiedad de ese terreno al SRI, impuesto a las tierras rurales, cuyo hecho generador era la propiedad de un inmueble. Por ahí decían siempre y cuando sea mayor a 25 hectáreas. Ok, pero asumamos que aquí le vemos la presencia del doctor Mario, ¿sí? ¿Sí? Clase social económica alta, alta. Entonces él tiene sus terrenos de 50 hectáreas, de 100 hectáreas. Caramba, estamos hablando ya en números mayores. Entonces el SRI le iba a cobrar a él ese impuesto. Y bueno, pues ahora es una rural, no, ¿cómo es? Comuna. Es, una zona franca. aparte que es zona franca, Sede. en términos de territorialidad, pero es una parroquia urbana de Guayaquil. Claro, Parroquia rural de Guayaquil. una parroquia rural, claro. Entonces, ¿el municipio de Guayaquil le va a cobrar el impuesto predial a Mario, sí o no? Claro. ¿Y cuál es el hecho generador del impuesto predial? El mismo. Claro, La propiedad. de 100, claro. La propiedad de un terreno. Asumiendo de que el terreno es de 100 hectáreas, Mario terminaba pagando 2 veces un impuesto, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Por supuesto. Internamente hay La imposición. doble imposición. Dividendos. ¿De dónde nacen dividendos? De la utilidad disponible para accionistas. Un paso antes, ¿de dónde viene la utilidad disponible para accionistas? La base imponible. Bueno, el pago de impuestos por la sociedad. De la Ya utilidad pagan de la impuestos por la empresa. sociedad, ¿verdad? Mario, Sí, de la utilidad de la empresa, descontando el impuesto, vienen los dividendos. Entonces ya la ella sociedad tributó, paga. ¿verdad? Sí, Ella exactamente. tributó. Entonces, ¿puede existir doble imposición a nivel de dividendos? Sí, porque en este caso es una doble imposición económica, porque viene por el mismo flujo económico, ese ingreso va a pagar 2 veces. Arriba paga por la sociedad y va a pagar por el accionista. Por eso en su momento, creo que era el artículo 137 del reglamento, que ya está derogado, hablaba de un crédito tributario adicional al de las retenciones para los accionistas, para eliminar esa doble imposición. Pero en su momento existió doble imposición por dividendos. ¿Tienen el reglamento? Ábranlo, por favor. Creo que es el 137. Los gastos no deducibles del exterior también tributan, ¿no? Por supuesto que sí. Precio de transferencia. Cuando se glosa
El SRI glosa a un cliente de Bernardo y Bernardo lo lleva hasta territorio judicial para impugnación a nivel judicial y el juez falla a favor del SRI, que es cosa juzgada, tiene que pagar la glosa, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué dicen las directrices de la OCDE? Que cuando existe ese procedimiento, debe existir también a la par. Bernardo, ¿nos ayudas? Lo que existe cuando se glosa en un país y en el otro que hay que hacer un ajuste. Correlativo. Perfecto. ¿Qué significa el ajuste correlativo, Bernardo, por favor? En palabras sencillas. O sea que lo que estoy pagando de más acá debo descontar allá o viceversa. O sea, lo que se tributa en un lado se tiene que compensar en el otro. Perfecto. ¿Bajo qué figura o bajo qué metodología? Con el ajuste correlativo sería. O sea, Ajá. con lo de precios, Ahí de precios. las administraciones tributarias deben ponerse de acuerdo, no deben comunicarse entre sí. Ecuador, España, Ecuador, rentas, ese auditor implacable que fue Javier Ruiz. Mentira. Glosó al cliente de Bernardo, ajuste el precio de transferencia en el tiempo de banano, 13 millones de dólares, tremenda glosa. Impuesto a pagar la cuarta parte de esos 13 millones. Más de 4, ¿verdad? Más de 3, casi 4 millones. Y Bernardo pierde ese caso en tribunales y el cliente ecuatoriano de Bernardo tiene que pagar esos casi 4 millones de impuestos a la renta. ¿Qué se supone que debería pasar? Ecuador debe comunicarle a la administración tributaria en la cual reside la otra parte relacionada, en este sentido del ejercicio, para comunicarle, oye, ¿sabes qué? Yo acá cobré un impuesto y como dijo Bernardo, reconócele, hazle un ajuste correlativo allá en España para que no tributen 2 veces el grupo multinacional. Eso en la práctica no existe. Entonces la figura de precio de transferencia se puede convertir en una herramienta de doble imposición internacional. En los convenios, hay un artículo, en los convenios para evitar la doble imposición, hay un artículo, creo que es el 2526, que habla de estos procedimientos amistosos entre administraciones tributarias, en las cuales las autoridades de los estados firmantes del convenio deben estar comunicándose precisamente para, entre otros temas, este tipo de casos. Pero realmente en la práctica poco se lleva a cabo. Eso teniendo en cuenta que existe un convenio, que es una puerta abierta para comunicarse con la otra administración. Pero los pagos de Estados Unidos, que no tenemos convenio, el pobre doctor Mario va a terminar pagando 2 veces. Tributó aquí en Ecuador y probablemente tribute en Estados Unidos. Ese sería el segundo escenario. El primer escenario, territorialidad dentro del Ecuador, 10%. Pago al exterior, 25%. ¿Sí? Y eso sí es que no es el 37%, porque puede existir algún jurisdicción de menor imposición o un régimen preferente allá en Estados Unidos. Y hay un tercer escenario que lo dijo Daniel, la aplicación de convenios internacionales. Es donde entramos en el tema de derecho internacional tributario, los famosos CDIs. Mary, usted dijo que tenía experiencia en convenios. Dijera. Ahora la situación, Mary y querido maestrante, es que el doctor Mario es residente de Zaragoza, España. Y olé. Hostia, tío, que usted viene acá a prestar un servicio y yo como ecuatoriano pues tengo que retener el 25%. Y como Mary es la asesora de Mario, ¿qué dice Mary? No, que yo le puedo pedir la residencia fiscal para poder aplicar el convenio y aplico un artículo del convenio, el artículo me parece que es el 14, y no le retengo si es que él me presenta la residencia fiscal. El certificado de residencia fiscal, perfecto. Muy bien, así como analizamos en los 2 casos anteriores
¿Cuáles son los requisitos para que el gasto sea deducible? No lo especificamos en el escenario 2. Pago a Estados Unidos, retengo 25%. ¿Es importación de servicios, sí o no? Sí. Bernardo, en importación de servicios, ¿qué documento emitimos? Liquidación de compras. Sí, correcto, dice Mary acá. Maybelline. Mabel, Perdón, no. Perdón. Sí, Mabel. Mabel. I'm sorry. So, como estamos hablando de Estados Unidos, se me salió lo gringo. I'm so sorry, Maybelline. Sí. Maybelline. Maybelline, todo el mundo dice Mabel. Sí, Maybelline. Discúlpeme, Maybelline, discúlpeme. Cuando emitimos liquidación de compras, ¿qué debemos retener, Maybelline? Por pagos al exterior. Desconozco, yo no soy contable. Perfecto, Maybelline, no hay ningún problema. Gracias, no hay ningún problema. Quienes tengan la ley, abran el artículo 70, por favor, de la ley del régimen tributario interno. Daniel, si tiene la ley, abra el artículo 70. Y algún voluntario que lea el segundo párrafo del artículo 70, por favor. No vino el voluntario. Yo leo. A ver, Maybelline. 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 Es Mabel. El tercer párrafo, por favor. Permíteme un segundito, por favor. Ay, se me perdió. Permíteme un segundo. Dios, rey. Lo tenía aquí, se me perdió. A ver. Tranqui, no se preocupe, Maybelline. Ya, acá el doctor Mario lo va a leer, por favor, escuchemos. En el caso de importaciones de servicios, excepto en el caso de servicios digitales, cuando exista un intermediario en el proceso de pago, el IVA se liquidará y pagará en la declaración mensual que realice el sujeto pasivo. El adquiriente del servicio importado está obligado a emitir la correspondiente liquidación de compra de bienes y prestación de servicios y a efectuar la retención del 100% del IVA generado. Se entenderá como importación de servicios a los que se presente por parte de una persona o sociedad no residente o domiciliada en el Ecuador a favor de una persona o sociedad residente o domiciliada en el Ecuador, cuya utilización o aprovechamiento tenga lugar íntegramente en el país, aunque la prestación se realice en el extranjero. Gracias, doctor Mario. Perdón, ¿era el artículo cuál? 70. 70 de la ley. Entonces, Pago del IVA. en el segundo escenario, que ahora el doctor Mario no reside en el Ecuador y reside en Nueva York, y yo lo contraté para que me defienda de un litigio internacional, yo debí retenerle el 25%. Porque como dijo Daniel, en este caso no hay convenios. No hay convenio internacional para evitar la doble imposición con Estados Unidos. Entonces yo debo sustentar ese gasto como deducible y debo tener todo el soporte documental. ¿La factura de Mario de Estados Unidos me sirve o no me sirve? ¿Sirve para sustentar costos y gastos aquí en el Ecuador un documento extranjero? No. Por esa razón, el artículo 70 nos manda que emitamos la liquidación de compras. Pero con ese soporte de la factura del exterior. Si hay un contrato, mejor también. No hay problema. Preferible que sobre a que falte. ¿De acuerdo? Segundo, No entendí. lo que dice el artículo 70, le genero el IVA y lo retengo en el 100%. Claro, yo entiendo que es una carga financiera para los contribuyentes ecuatorianos, pero la norma está escrita de esa forma. Y como estamos en derecho público hacemos lo que dice la norma. Y si la norma dice que porque estoy importando un servicio, debo emitir una liquidación de compras y grabar el IVA y retenerlo en el 100%, debemos hacer. Respecto a la retención de renta, 25% habíamos dicho, ¿no? Ok, ¿emitimos comprobante de retención por ese 25%? Sí, ¿no? La identificación fiscal de Mario de allá a Estados Unidos, su nombre, la descripción del concepto y listo. En el mismo comprobante de retención que hago el IVA, ¿le puedo hacer el de renta? Sí, no hay ningún problema. Perfecto. Tenemos entonces el escenario o el soporte documental para el escenario 2. Vámonos al escenario 3. Que usted es Zaragoza, tío. Así habíamos dicho, ¿no? Zaragoza. Perdón que le interrumpa. Una consulta. Es decir que, por ejemplo, si yo tengo compras en el exterior
y mi contador justifica mis compras en una liquidación de compras, yo tengo que pagar impuesto, Ok, 5%. Así es lo que yo le entiendo. correcto, Marilyn. A ver, antes de pasar al escenario 3, si lo que yo estoy pagando al exterior quiero hacerlo deducible, debemos mantener o seguir las disposiciones de nuestra norma. Si lo que estoy pagando al exterior es por concepto de una importación de bienes, mi soporte documental va a ser la liquidación de aduanas, ¿verdad? Correcto. Punto número 1. Claro, porque ese producto, ese bien pasa por aduanas para nacionalizarlo, yo debo pagar los tributos aduaneros y demás. El artículo 13 de la ley de régimen que habla de pagos al exterior dice que cuando yo pago por concepto de importaciones un valor al exterior, no se somete a retención en la fuente. Correcto. Los pagos por concepto de importaciones de bienes no se someten a retención. Lean, o mejor dicho, revisen el artículo 13 de la ley. Está en el primer numeral. Los pagos al exterior por concepto de importaciones de bienes no se someterán a imposición en el Ecuador. ¿De acuerdo? Entonces mi soporte documental ahí es la liquidación aduanera. Ujú. Sí. Perfecto. Ahora, si lo que estamos pagando al exterior, querida Mabelín, es un servicio o, por ejemplo, el uso o derecho de uso de un intangible, en ninguno de los dos casos esa transacción pasa por aduanas. Correcto. Como no pasa por aduanas, no vamos a tener ese soporte de un documento autorizado por el reglamento de comprobantes de venta y por ende, para que el gasto sea deducible, artículo 10 de la ley, son deducibles los costos y gastos incurridos para obtener, mantener o incrementar la renta gravada. Esos gastos obligatoriamente deben estar sustentados en comprobantes de venta válidos. Entonces, por eso les decía o les cuestionaba, esa factura de Mario del exterior no tiene sustento tributario aquí en el Ecuador. Las facturas internacionales no cumplen con los requisitos que dice el reglamento de comprobantes de venta. Entonces ahí ya tenemos dos inconvenientes. No pasa por aduanas y esa factura del exterior no sirve. Para que el contribuyente ecuatoriano no tenga un perjuicio, la norma en el artículo 70 da la posibilidad a que cuando importamos estos servicios emitamos una liquidación de compras. Y ahí nosotros tenemos, querida Madeline, el soporte documental. ¿Sí? En cuestión de servicios. Si estamos en importaciones de bienes, usted no vuelve a pagar nada más, salvo los tributos aduaneros. Y que de hecho en esa liquidación aduanera, si usted está pagando un IVA, le sirve como crédito tributario de ese mes. Correcto. Y el gasto es deducible. Pero en los servicios sí se nos complica un poquito el tema. ¿En qué sentido se nos complica? No tenemos soporte documental válido, no tenemos una tercera parte, en este caso aduanas, que confirme que yo estoy teniendo esa transacción, entonces emito liquidación de compras. La liquidación de compras sí es un documento autorizado por el reglamento y me sirve para sustentar crédito tributario de IVA y costos y gastos del impuesto de la renta. Entonces, cuando se trata solo de importación de servicios, el artículo 70 dice, a lo que usted vaya a pagar al exterior, le grava el 15% de IVA. Javier, a pesar de que la factura de Mario diga, me invento, 9.800 de base imponible y $200 de IVA, el IVA de Estados Unidos, la respuesta va a ser sí, no importa ese IVA de allá afuera. Tampoco es crédito tributario para aquel Ecuador. Lo que usted va a pagar al exterior es 10.000, esa es la base imponible. Sobre los 10.000, le aumentamos el IVA y nos lo, entre comillas, autorretenemos. Por eso yo decía hace unos minutos, entendemos que es una carga financiera adicional para el contribuyente. Ya queda, ya, o sea, en el pragmatismo del día a día,
Si yo quiero sustentar ese gasto, yo voy a poner en una balanza. Pues no, si lo quiero sustentar como deducible, voy a tener que asumir ese IVA y a veces hasta la retención de renta. Y si no lo quiero asumir, ni como crédito tributario de IVA, perdón, si no lo quiero utilizar como crédito tributario de IVA y como costo y gasto, pues lo mando al 807 en gasto no deducible del exterior, en conciliación tributaria del 101. Ya queda a criterio de cada contribuyente, ¿verdad? Entonces, volvamos a la situación de importación del impuesto, a la importación del servicio. En esa liquidación de compras, grabamos 15 y retenemos el 100%. Pero ahí solamente estamos abordando el IVA. ¿Qué pasa con la renta? Los 10.000 que le estoy pagando a Mario es una renta grabada para él. Y en aplicación del artículo 39 de la ley, los ingresos que perciban los no residentes por ingresos grabados provenientes de tal, se someterán a imposición en el Ecuador a razón de la tarifa del 25%. Claro, si usted, Mabelin, está pagando al exterior, uno de los puntos principales que usted debe conocer es la residencia de sus proveedores. Aquí estamos haciendo el ejemplo que Mario está residiendo en Nueva York, Estados Unidos. Pero ¿qué pasa si Mario reside en Islas del Hombre, en Islas Man, que es parte del territorio de Reino Unido? Sí me gustaría ir a vivir allá porque el promedio del clima allá es como de 5 grados. Digo, es que me encanta el frío a mí. Sí, por eso yo viajo más a la sierra que a la costa. Mis vacaciones con mi familia, gracias a Dios, nos vamos casi siempre a la sierra. Claro, me ahogo, ¿no? Porque si aquí en la costa me ahogo porque soy delgadito, en la sierra me ahogo mucho más, pero me encanta el frío. Te afecta la altura. Me coge la altura. Sí, ahorita mira que ya subí 2 metros aquí, ya me cogí la altura. Pregúntele a Mildred, ¿verdad? Y Ashley. Ellas estaban cuando yo llegué. Llegué bañado en sudor así. Yo sé que es por mal estado físico, porque me gusta comer, pero ya. Por favor, sigan nomás, no se preocupen. Entonces, si Mario reside en Islas Man, reside en Islas Bermudas, con esa playa cristalina, doctor, ¿se imagina? Y solo con Bermudas, ¿no? Solo con Bermudas, chanclas y sin camiseta. Full surf. Yo creo que no haya tabla para mí, doctor. Creo que no me va a aguantar ni una tabla. Entonces, querida Mabelin, es necesario que cuando usted tiene transacciones con el exterior, conozca de antemano la residencia fiscal de sus proveedores. Porque no vamos a conocer, o mejor dicho, a tener la certeza de que ese proveedor del exterior reside en un paraíso fiscal. Porque a ella no le va a retener el 25, debe retener el 37 para que el gasto sea deducible. Entonces, en ese tercer escenario, todo el soporte documental va en este orden. Liquidación de compras ecuatoriana, grabarle el 15 y retener el 100% de ese IVA, retener el 25 porque con Estados Unidos no tenemos convenio para evitar la doble imposición, que es muy probable que usted lo termine asumiendo, se puede decir también. Usted emite el comprobante de retención, bancariza, debe tener algún informe al final de sus proveedores, en servicios me refiero, que le certifiquen la esencia económica de esa transacción. Es recomendable que exista este tipo de informes para que en caso que Rentas pida información, usted le demuestre, mire, yo tuve que contratar a Mario por un servicio legal, por una disputa jurídica que tuve en Estados Unidos. Es decir, ahí hay una conexión entre el gasto y una esencia económica, que es decir, que se prestó realmente el servicio y que aparte ese gasto le sirve para mantener una renta aquí en el Ecuador. Pero es que ahí me implicaría, o sea, ahí bajo mi criterio, si yo hago eso, estoy perdiendo el 15% del valor que yo he pagado y también tengo que perder el 25% del impuesto a la fuente. Sí, en estricto sentido, sobre esos 10.000 de Mario,
Ajá. Financieramente para usted le van a significar los 10.000 más 1.500 de IVA más Y 2.500 de renta. Es decir, la transacción con Mario en aritmética básica sería 4.000, ¿verdad? 1.500 más 2.500, 4.000. $14.000 le significaría la transacción con Mario. En estricto sentido financiero, si es que usted si es que usted asume la retención de la renta, obviamente, ¿no? bueno, por ejemplo, siempre pasa eso, porque en el exterior en el exterior no nos van a aceptar pagar Por el menos momento. por una pensión que no les sirve a ellos. Muy válido lo último que acaba de decir. Vuélvalo a repetir cuando le pregunte a Daniel, porque él dijo, salvo que exista convenios internacionales, pero es interesante lo que usted acaba de decir al último, ¿ok? Téngalo ahí en la punta de la lengua. Entonces, ese es el análisis para el escenario 2. Ecuador, en pleno derecho de su potestad tributaria, queridos muestrantes, aplica la norma. Y la norma ecuatoriana, que en su momento fue, creo que la ley de régimen data del 94, en el anterior Congreso Nacional, ha venido teniendo ciertas modificaciones, poquitas, ¿no? Poquitas. Desde el 2008 para acá, pocos cambios en la ley de régimen, ¿verdad? Estoy siendo irónico por si acaso. Y que como decíamos hace un rato, y aquí la abogada Mildred no nos va a dejar de mentir, eso es competencia de la función legislativa. Tengan el nombre que tengan, Congreso, Asamblea, lo que sea. Entonces, por su poder de imperio ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano, así como les pregunté, nos preguntaron al pueblo si queríamos que nos suban 3 puntos más del IVA. No, lo hacen porque los gobiernos, los estados tienen ese poder de imperio para establecer jurídicamente dentro de su territorio las leyes que mejor le convengan. Voy a anotar en la pizarra territorio. Cuando veamos convenios conmigo, que es algo muy chiquitito, lo que vamos a ver, obvio, ¿no? Territorio. Pero cuando vean convenios, lo van a profundizar. En los convenios es importantísimo definir residencia y territorio. ¿Por qué razón? Porque hay impuestos soberanos dentro de lo que cada estado defina como territorio. ¿Dónde encontramos la definición de territorio del Ecuador? La Constitución. Gracias, doctor Mario. En la Constitución. Ahí, territorio ecuatoriano no es solamente el espacio físico o terrestre, se le suma nuestra región insular, se le suman las millas náuticas de la plataforma continental y también se le suma lo de arriba, el espacio aéreo e inclusive el espacio radio electrónico. Sí. ¿Por qué es importante definir eso? Para el tema de las comunicaciones. ¿Quiénes son uno de los contribuyentes que más pagan a nivel mundial? ¿O qué actividad económica es una de las que más tributan a nivel mundial? Por el nivel de ingresos. Las radiodifusoras. comunicaciones, radiodifusoras, telefónicas. Un negocio redondo eso. Por supuesto. ¿Por qué creen entonces que es la importancia? ¿Por qué creen que es la importancia de estos contratos con las telefónicas que hace poco se firmaron? La nueva concesión. Porque el Estado recibe buenas rentas de eso de ahí. Porque ellos utilizan el espacio de arriba. Y si usted no lo tiene definido como Estado, que eso también le pertenece, le hacen lero, pues las telefónicas a los Estados. Vamos a los Estados nórdicos. Ejemplo de Estados nórdicos, Bernardo, por favor. Creo que es Finlandia, Noruega. Suecia. Perfecto. Bernardo, ¿usted conoce más o menos qué tipo de ingresos tienen esos países? Por allá creo que es el salmón, ¿no? Lo que El salmón. industrias A nivel de recursos naturales, petróleo puede ser. petróleo, gas. Ujú, Ellos tienen, ese sector del planeta tiene buenos yacimientos, ¿no? ujú.
¿Qué pasa si esos contribuyentes, iba a decir, si esos territorios, mi querido Bernardo, qué pasa si esos países no definen que allá hay mar abierto, eso también les pertenece a ellos? Podría ir Dejan de otro, tributar. ¿Qué dijo Bernardo, perdón? podrían ir otras empresas de otros países y usar esos Maneras recursos. mayores. Perfecto. Gracias, Bernardo. Muy amable de su parte. Entonces, miren la importancia. De hecho, entonces, en los convenios hay una definición de lo que considera cada país territorio. Sí, porque el Estado deja de percibir renta. ¿Sí? Entonces volvemos al tema de ese poder de imperio que tienen los países al momento de sus leyes tributarias. Nos vamos a enmarcar solo en leyes tributarias porque es la parte que nos corresponde. ¿De acuerdo? Escenario 3. Ahora don Mario vive en Zaragoza, España. Y por eso le decía Madeline que es necesario conocer con anterioridad la residencia. Porque si Mario, como persona natural, reside en España, ¿qué particularidad, Mary, hay con España? Convenio. Un convenio internacional para evitar la doble imposición. Con Estados Unidos no. Así que nuestro pobre doctor Mario tributó 2.500 aquí y es probable que tribute en Estados Unidos. ¿Sí? Es probable. ¿De qué va a depender, Javier, para que no digas que sí o que no? De la norma de Estados Unidos. De hecho, de la norma de Nueva York, porque cada estado tiene su norma tributaria dentro de Estados Unidos. Pero ahora nos centramos que Mario está en España. Y da la casualidad, Madeline y queridos maestrantes, que Ecuador con España ha firmado un convenio. Es uno de los más antiguos, dicho sea de paso. ¿Qué objetivo tiene el convenio? Evitar la doble imposición. Muchísimas gracias. Eso para efectos tributarios, ¿verdad? Creo que todos coincidimos. Mildred, querida abogada, aparte de evitar la doble imposición, ¿qué cree usted que persigue como objetivo que los países firmen un convenio? ¿Qué se le ocurre? Un poco va por el lado de su profesión. Saber las relaciones internacionales entre ambos países, Perfecto. y de cierta manera atraer inversión extranjera. 2. eh, Y si ya tenemos, voy a escribir en la pizarra, solamente voy a dibujar, no voy a escribir nada. Voy a esto. Para los que no están viendo, esto es un documento, estoy haciendo nada más un rectángulo, un cuadrado. Cuando tenemos ese documento que se llama convenio, jurídicamente queda Contrato entre las partes. alianza entre Fortaleza. países. la fortaleza para las relaciones y esto que estoy haciendo aquí da seguridad jurídica. Seguridad. Perfecto. Porque como usted bien indicó, Mildred, para quienes somos inversionistas, y digo somos como que si yo fuera inversionista, Somos inversionistas. para quienes somos inversionistas, ¿qué vamos a crear? O uno de los puntos que vamos a observar si es inversión extranjera directa, que es uno de los últimos puntos de la primera de la lámina de la unidad 1, buscan los inversionistas. Confianza, seguridad, estabilidad tributaria. Javier, pero si la ley de régimen tributario cambia cada... Bueno, hasta antes este gobierno cambiaba cada año, ¿no? Ya con el gobierno actual ha cambiado varias veces en un mismo año. Pero bueno, y así es el poder que tienen los gobiernos. Entre paréntesis, está muy atado, esto sí como un comentario personal, está muy atado el tema tributario a dos conceptos. Siempre lo digo a mis alumnos de pregrado y posgrado. El tema tributario parte de una base económica, ¿verdad? O tiene una afectación económica. Cuando hablamos de economía podemos hablar de dos corrientes, socialismo y capitalismo. De hecho, la parte tributaria, en su dogma, está un poquito más alineada a la parte social. Por ejemplo, el impuesto a la renta, el que más pague, el que más gana, más paga. El impuesto a la propiedad de vehículos, el que más tiene un impuesto más grande, más paga, etc.
Entonces, todos mis comentarios van a ser de orden técnico, nada políticos. Y en la parte también jurídica, por así decirlo, también sin alusiones personales a ningún expresidente o los presidentes actuales, tampoco. Solo lanzo este ejemplo de ahorita para que veamos e interioricemos que la norma está cambiando, está cambiando, está cambiando, ¿de acuerdo? Entonces, se incumpliría un poquito el tema de seguridad jurídica. Si es que lo analizamos solo sin ser expertos de fiscalía internacional, porque Javier, ¿de qué seguridad jurídica me hables en un convenio si la norma cambia cada rato? Los documentos jurídicos llamados convenios internacionales para evitar la imprecisación, un poquito más alto, Jerárquicamente está por encima de la ley ecuatoriana, ¿con base en qué norma legal? con base en la Constitución, porque la Constitución va primero, de ahí vienen los convenios internacionales, siempre y cuando hablemos de convenios normales, porque cuando son de derechos humanos, están por encima de la Constitución. Lindo. Gracias, Mildred, por su aporte. Gracias. Los maestrantes que están online, ¿alcanzaron a escuchar? Sí, perfecto, gracias. Entonces, más allá de que internamente la ley de régimen cambia cada rato, el convenio ya estuvo firmado. Por constitución, como acaba de indicar Mildred acertadamente, artículo 425, dice que en el Ecuador el orden jerárquico de las normas será Constitución de la República en primer lugar, segundo, convenios internacionales que firme nuestro querido país. Tercero, leyes orgánicas. Cuarto, leyes ordinarias. Y de ahí vienen reglamentos, decretos, ordenanzas, etcétera, etcétera. Dije. Por cierto, ¿nuestra ley de régimen es ordinaria o es orgánica? Ordinaria. Pero tiene el mismo carácter de orgánica. Ok. En la Constitución, antes de la de Montecristi, la del 98 era, ¿no? Sí. La del 98 disponía que las leyes serán orgánicas, entre una de las causales, cuando esa ley se apruebe con las 2/3 partes de los votos de los congresistas. Cuando nació la Ley de Equidad Tributaria, diciembre de 2007, y hizo modificaciones a la Ley de Régimen Tributario Interno. Como esa ley para la equidad tributaria, antes de la Constitución 2008, porque la Constitución salió en octubre de 2008, se la promulgó o se la aprobó con más de las 2/3 partes de aprobación. Por esa razón, en enero de 2008, hasta octubre de 2008, se la conoció como LORPI, Ley Orgánica. Pero ya con la nueva Constitución, hay otros causales para denominar las leyes orgánicas u ordinarias. Entonces, baja de categoría, por así decirlo, la ley de régimen y es ordinaria. Pero eso es un análisis jurídico, no es tributario. Bueno, entonces esos convenios, como están por encima de la norma, como explicó muy bien Mildred, sí le van a dar pues seguridad jurídica al inversionista extranjero. En el ejemplo que estamos planteando con el doctor Mario, ¿qué servicio brindó? Un servicio personal, profesional, ¿verdad? ¿Sí? No creo que tengan descargado el convenio con España, no sé, pero igual se los voy a compartir aquí. Regálenme unos segunditos, por favor. Creo que sí. ¿Vale? Por favor. Sí lo tenemos. La España sí lo tenemos. No hay break en mi clase. No hay break. Oh. ¿Algún problema con eso? Lo que pasa es que algún problema con eso. Aquí se hace lo que yo digo. O sea, va a tener algunas desmayadas. Tiene hambre. Aquí tengo una compañera Ok, que sí, está tranquilo. desmayada. Terminamos el tercer escenario, que es España, y nos vamos 3 horas de receso. Amigos, si quieren o no quieren. Perdón, pero yo suelo ser bien payaso en las clases, porque después se nos aburre y entonces no, hay que mantenerlos motivados. Está bien, eso fue bien. Entonces les voy a mostrar el convenio con la
Una de madre la patria. madre patria de España, tío, La potencia mundial de fútbol. ¿verdad? Por cierto, ¿a quién le van yo sé que le vamos a ir a Ecuador, ¿no? En el Mundial, pero ¿quién cree que tiene más posibilidades de ganar el Mundial? Yo creo que está entre España e Inglaterra. España e Inglaterra. Sí, Inglaterra tiene un equipazo. Inglaterra tiene un equipazo, sí. Palmer, Bellingham. Y Francia, lo descarta con Francia. Francia también está en el mismo lote. Y además abajito Argentina. Más abajito. Sí, más adelante. Para Este es el mí. Mundial de Argentina otra vez. Tenemos dos madres, ¿no? Quisiéramos, pero ya no. Bueno, no ganamos el campeonato del encebollado. No, ¿cuál era nuestro plato? El desayuno. El balón. Encebollado, Se reforzó con el encebollado y nos ganó un chicharrón de pan Con con chicharrón. cebolla. ¡Qué Un bien! sándwich de chancho. El de Perú. Tonero. Y eso nos ganaron. Les hago un paréntesis. Hubo trinca ahí. Hubo trinca. Les hago un paréntesis. Sí, hubo trinca porque. Yo tengo 49 años. ¿Ya? Yo estudié y me gradué del colegio en enero del 95. La primera semana. O sea, nos habíamos graduado, ya terminado en diciembre 94. La ceremonia fue a inicios del 95. ¿Cuándo se desató la guerra con Perú? En enero 95 el conflicto. A finales. Conflicto de. Finales, ¿verdad? Sí. Vaya, pues. El de Cenepa. El de Cenepa, claro. Claro. Da la casualidad que yo mis 6 años de colegio lo estudié en el Liceo Naval. Obviamente era mucho menos gordo en ese tiempo que ahora, ¿no? Me mantenía en las 180 libras que se supone debo mantenerlas ahora, ¿no? Les digo, 80 libras todavía. igual, exacto. Pero un muchacho. Me mantenía. Que nos sacaban el aire. Carlos, dale suave. Hay ropa tendida, doctor. A ver. No me pregunté. Porque en el Liceo Naval en ese tiempo era régimen militar bastante estricto y aparte fui seleccionado de básquet, incluso hasta de Guayas, me encantaba. Yo estaba en la selección y todo, me encantaba. Entonces, en el Liceo Naval no teníamos buenas relaciones con Perú en esos tiempos, ¿no? Odiado, Por pero. supuesto, pues, entonces nosotros crecimos, lo digo personalmente, crecí con el chip de que Perú Perú es enemigo. el enemigo. Pero es enemigo, Perú claro. era el enemigo, nos había quitado terreno. Y a la miércoles los protocolos firmados. Porque yo decía entre mis amigos, no, Algo de ese tema. Sí. yo le decía a mis panas ahí del colegio, oye, si no nos hubieran quitado terreno, Ecuador tenía costa en los dos océanos, al Pacífico y Atlántico. ¿Cómo es el reino de... Vengo de Quito. El reino de Quito, pues, 1580. es extensísimo, Extenso es eso. extenso. La Real Audiencia de Quito, gracias. El de Quito. Entonces yo les decía a mis compañeros, Pelé pudo haber sido ecuatoriano, si es que nos hubiéramos mantenido en esa extensión de territorio, ¿no? Pero bueno, entonces, yo era así, ¿no? Perú los malos, Sí, es porque verdad. incluso los instructores militares nos decían eso. Y no solo usted, a mí también, en mi escuela. Era un chico que nos habían metido. Sí, nos adoctrinaron. Yo creo que con eso también. Nos graduamos, tiramos, ¿cómo se llama el gorrito este? La boina. Ya somos bachilleres. 2 semanas después, cayó la guerra, claro, el conflicto bélico. ¿Qué creen que hice yo? Usted va a ser mi mamá. Mami, oiga, ¿sí vio lo del universo? Están llamando a los ex cadetes de los colegios militares. Quiero ir. No, ya le dije, yo voy a ir porque ya hablé con Manuel, con Fernando y con Luis. Nos vamos a ir los 3 mañana. ¿Qué te vas a ir, muchacho malcriado? Que eres loco, me aguantaba. Le dieron palo ahí. Y me fui Se fue. a registrarme. Se fue al campo de batalla. Chile, a Darván, al norte. Fui a la primera zona naval que queda acá en Guayaquil, en el Hoyo Alfaro, por donde está el buque de la Armada. Claro. Me registré y me puse como teniente de reserva, porque con ese título salíamos de la Liceo Naval. Y yo estaba dispuesto a ir a dar bala, créanme que sí. Iba a dar su vida por la patria. Por favor. Dios, que eso es- Entonces, cuando este mundialito, me regresaron esos malos pensamientos contra mí. Y cuando van clientes, o cuando yo estaba en el SRI, oiga, mi empresa está haciendo pagos al exterior, reténgale. Reténgale. No, pero es que el convenio con reténgale, usted nomás, señor, no.
A Colombia si no la retenga, pero a Perú reténgale, bueno. A ver, Vamos a seguir con Carlos. ¿Qué iba a decir usted del conflicto? este conflicto estalló puesto que nunca se delimitaron las fronteras, vale la aclaratoria. Pero es cierto lo que usted me indica, de que nuestros profesores desde mi escuela, por ejemplo, nos metieron ese chip de que el Perú era el enemigo. Sin embargo, yo escudriñando la historia y porque me fui a Lima y Ya tiene puntos menos en el claro, examen. y de buena fuente, yo con los taxistas limeños, yo les hacía esa pregunta. Entonces ellos me dijeron, oiga, ustedes para nosotros son amigos. Ese conflicto es de ustedes hacia nosotros, pero para mí, hacia los ecuatorianos, nada que ver. Y escudriñando más en series, películas, ese tratado del año 81, ¿verdad? Del protocolo de Río de Janeiro. y ahí puede perder todo. Perdió todo, Perdió todo. entregamos todo. Desde allí, desde el 80 para acá, hasta el 90, Malas relaciones con Perú. pero ya estaba ya el tratado establecido. Sí. Ecuador no lo había aceptado. Y eso fue un tratado en Río de Janeiro, estaban todos los cancilleres. Y en series, películas, el mapa de Perú era grande y el mapa de Ecuador desde el año 81 era pequeño. Pero en nuestras clases de geografía siguieron esa idea. Entonces, para mí, no sé si decirlo bien, pero como que vivimos engañados. Y otro punto. Nosotros tan solo cogemos como a Perú el enemigo, pero Colombia también nos traicionó. Leyendo la historia, ¿En serio? ¿En serio, parce? Yo no sabía eso. no, Colombia también se puso del lado de Perú, Colombia. Entonces, si yo quiero hacer el enemigo, también le cojo a Colombia, pues, ¿por qué no? Ah, eso sí de Solo que no hubo tanta Es la traición a la patria. No, pues mijo, entonces hay que anotarla en la libretica a los colombianos. Pero ¿sabe qué le quiero decir? Que Ecuador y Perú, o sea, hoy en día podemos ir a Lima y ellos vienen acá, no hay ningún problema. Ellos más aquí tienen mucha inversión aquí. Sí. Hay muchos restaurantes de comida de Perú. Sí. Esa de paso es exquisita, la disfrutamos. Y de hecho, para efectos tributarios, gracias por ese dato, doctor, tenemos un convenio con los miembros de la CAN, Claro que sí. Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. En su momento estuvo Venezuela, pero Venezuela creo que se salió en el 2007 de la CAN. 2006, gracias, doctor. Y el convenio de la CAN data del 2004. Pero bueno. Entonces, esa seguridad jurídica, y perdón que me desvié muchísimo, pero era necesario para levantar el espíritu. Esa seguridad jurídica que otorgan los convenios, como bien dijo Mildred, da un poco esa fortaleza, ese marco regulatorio, para que más allá de los cambios que existan dentro de la norma local, se respete lo que dicen los convenios. Entonces, mi querida Mabelin y maestrantes, en el tercer escenario que estamos planteando, que Mario es domiciliado en España, previo al pago, yo debo asegurarme que Mario es residente de España. Y por eso Mary acertadamente indicaba, debo solicitarle el certificado de residencia fiscal. Vean el artículo 134 del reglamento, por favor. Vean el 134 del reglamento. Sí, 134 del reglamento. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Yo no puedo. Por favor. Artículo 134. Acreditación de residencia fiscal. Para aplicar las respectivas disposiciones sobre residencia fiscal o para acogerse a los beneficios de convenios internacionales ratificados por el Ecuador, con el fin de evitar doble imposición internacional, los contribuyentes deberán aplicar su residencia fiscal, la acreditación de la residencia fiscal de una persona en otro país o jurisdicción se sustentará con el certificado de residencia fiscal vigente para el periodo fiscal en análisis emitido por su respectiva autoridad competente, el cual deberá contener la traducción certificada al castellano y autenticación del cónsul ecuatoriano o apostilla. Gracias. Cristi. Cristi, es que todavía no le había preguntado su nombre. Gracias, Cristi. Gracias, Cristi. Ok. Entonces, miren, queridos maestrantes, nuestra norma interna en el reglamento dice que si yo voy a aplicar un convenio internacional para evitar la doble imposición, debo pedir certificado de residencia fiscal. Javier, ¿con qué propósito? ¿Por qué nos molesta la norma ecuatoriana? ¿Por qué el SRI es tan molestoso en pedir trámites y documentos? Pues obviamente hay un interés
nacional en ese tipo de certificados. Javier, ¿a qué te refieres con interés nacional? Es probable que cuando apliquemos convenios, Ecuador no retenga. Es probable que Ecuador no retenga. Si no retiene, ¿recauda o no recauda? No recauda. Y si no recauda, ¿es bueno para las fiscales? Malo. Tenemos menos para invertir en los bienes y servicios públicos, que no vamos a dar juicio de valor si están bien o están mal. Solo tributario. Dicho eso, nace la obligación de tener ese certificado de residencia fiscal cuando yo le vaya a hacer el pago al abogado Mario que reside en España. Doctor Carlos, tenga la bondad, lea el artículo 15 del convenio Ecuador-España, que dice para trabajos dependientes. Pensé que iba a estar viendo acá. No lo tengo ahorita. Ok. ¿Su nombre? Gracias, María Elisa. Se disculpen. Ya. ¿Puede leerlos, porfa? Sí. Gracias. Artículo 15 de trabajos dependientes. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16, 18 y 19 de este convenio, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares percibidas por un residente de un estado contratante por razón de un empleo solo podrán someterse a imposición en este estado, a no ser que el empleo se ejerza en el otro estado contratante, en cuyo caso las remuneraciones derivadas del mismo podrán someterse a imposición en este otro estado. Gracias, María Elisa. Gracias, María Elisa, ¿verdad? Sí. Ya, María Elisa. María Elisa, hazme el favor. Ya, por eso me voy a acordar de usted. Me gusta bailar a mí bastante. A pesar de ser así, le hago bastante al baile. Claro, ya cada vez rendimientos decrecientes, ¿no? Antes eran todo el segmento de merengue y cumbia juntos, pero ahora ya un poquito menos. ¿Han visto ustedes antes convenios? Con Pablo no revisaron convenios, ¿no? Sí, revisamos convenio. No, pues ya vámonos al tema. No, tranquilos. ¿Cómo debemos leerlo, no? ¿Quién va a recibir la renta? Mario. Entonces, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos, los sueldos, salarios y otras remuneraciones, lo de Mario caería en otras remuneraciones, percibidas por un residente español por razón de un empleo, solo podrán someterse a imposición en España. A no ser que esa actividad o empleo se ejerza en el otro estado, en este caso Ecuador, en cuyo caso las remuneraciones derivadas del mismo se pueden someter a imposición en Ecuador. Entonces, la norma general del convenio para esta renta es residencia. La norma general, residencia. Porque acá abajo nos van a dar la salvedad de cuando se pueda retener en fuente. Sin perjuicio de lo dispuesto, las rentas similares percibidas por un residente, ¿de dónde es residente Mario? De España, por haber prestado un servicio, solo podrán someterse a imposición en España. Entonces, si fue un servicio remoto, por ejemplo, se va a tributar en España. Si fue un servicio que él lo vino a hacer personalmente, entra la posibilidad de que pueda ser sujeto a imposición en el otro estado. Y para eso debemos leer el segundo párrafo del convenio. María Elisa, por favor, ayúdenos. El 2. No obstante, las disposiciones del párrafo 1 de este artículo, las remuneraciones percibidas por un residente de un estado contratante en razón de un empleo ejercido en el otro estado contratante solo pueden someterse a imposición en el primer estado si a. El beneficiario permanece en el otro estado durante uno o varios periodos que no exceden en total de 183 días en el curso del año natural considerado. B. Las remuneraciones se pagan por o en nombre de un empleador que no es residente del otro estado. Y C. Las remuneraciones no se soportan por un establecimiento permanente que el empleador tenga en el otro estado. Gracias, María Elisa. Entonces,
es posible que se retenga en el otro estado. En este caso, Ecuador viene a ser el otro estado, ¿sí? El estado contratante es España, en el ejemplo de Mario, y el otro estado es Ecuador. Entonces dice, no obstante las disposiciones del párrafo 1 de este artículo, las remuneraciones percibidas por Mario, residente en España, en razón de un empleo ejercido en el Ecuador, solo pueden someterse a imposición en el primer estado, en este caso en España, si Mario permanece en el Ecuador durante uno o varios periodos que no excedan el total de 183 días. Entonces, hay que analizar si el servicio que yo le estoy contratando a Mario fue de manera remota o si él vino aquí al Ecuador y mientras no haya pasado más de 183 días en el Ecuador, entonces Mario sigue tributando en el primer estado, en este caso es España. Gracias, doctor. Siguiente. ¿Se pueden someter a imposición en España? Sí. Las remuneraciones se pagan por o en nombre de un empleador que no es residente del otro estado. En este caso no se cumple porque el que paga es mi compañía que es residente en el otro estado. Y se puede someter a imposición en España si las remuneraciones no se soportan por un establecimiento permanente de Mario que tenga en el otro estado, aquí el Ecuador. Por esa razón, punto número 1, definir residencia. Saber bien lo que es residencia. 2, empezamos a ver, para este pago, entre comillas, simple, que debemos revisar varias condiciones para saber si retenemos en Ecuador o sigue terminando de ponerse o de someterse a imposición en España. Entonces, si Mario no vino o no estuvo más de 183 días aquí, se confirma que debe tributarse en residencia. El que paga por o en nombre de un empleador que no es residente del otro estado, no aplica porque no es una renta por parte de un empleador, es una renta por parte de servicios profesionales. Y Mario recibió, como literal C, las remuneraciones fueron recibidas por Mario sin tener un establecimiento permanente en el otro estado, en Ecuador. Para que se configure establecimiento permanente en el Ecuador, se deben cumplir ciertas condiciones. Leamos el artículo 9 del reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno. Establecimientos permanentes de empresas extranjeras. Gracias. 1. Para efectos tributarios, establecimiento permanente en el lugar fijo en el que una empresa efectúa todas o parte de sus actividades. Bajo tales circunstancias, se considera que una empresa extranjera tiene establecimiento permanente en el Ecuador cuando a. Mantenga lugares o centros fijos de actividades económicas, tales como cualquier centro de dirección de la actividad, cualquier sucursal, agencia u oficina que actúe a nombre o por cuenta de la empresa extranjera, fábricas, talleres, bienes inmuebles u otras instalaciones análogas, minas, yacimientos minerales, canteras, bosques, factorías y otros centros de explotación o extracción de recursos naturales, cualquier otro material inmueble, construcción o montaje si su duración excede de 6 meses. Almacenes de depósitos de mercancías destinadas al comercio interno y no únicamente a demostración o exhibición. B. Tenga una oficina para la práctica de consultoría técnica, financiera o de cualquier otra naturaleza para desarrollar proyectos relacionados con contratos o convenios relacionados dentro o fuera del país. La prestación de servicios utilizables por personas que trabajan en espectáculos públicos, tales como artistas de teatro, cine, televisión o radio, toreros, músicos, deportistas, vendedores de pasajeros aéreos y de navegación marítima o de transportación para ser utilizados en el Ecuador o fuera de él. 2. ¿Continúo? Ok, un ratito, Mabelín, gracias.
El objetivo de leer el artículo 9, o que revisemos el artículo 9, es que nosotros veamos que por norma interna tenemos definición de establecimiento permanente. Y dicho sea de paso, también los convenios lo tienen, ¿ah? Los convenios, creo que en el artículo 5 habla de establecimientos permanentes, todos, porque parten de un mismo modelo, que es el modelo de la OCDE. Entonces, para el literal C de este segundo numeral, literal C del segundo numeral del artículo 15 del convenio con España, las remuneraciones que ha percibido Mario no fueron soportadas por un EP en el otro estado, es decir, en Ecuador, porque Mario solamente vino, prestó sus servicios, asumamos que estuvo solamente 2 semanas porque fue para la preparación del juicio y la exposición oral ante el juez, y de ahí ya se fue. Entonces Mario no estuvo más de 183 días. Mario acá no configura establecimiento permanente porque no tiene oficina, no pasó 183 días, no tiene fábrica, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esas circunstancias, Mabelín y Maestrantes aplicamos los convenios internacionales, cuyo primer requisito para que el gasto sea deducible, en este caso hay que aumentarle el famoso certificado de residencia fiscal, según lo hemos analizado en el artículo 134 del reglamento. Y es de suma importancia eso, porque en definitiva, si no le vamos a retener a Mario porque es residente español y ya no los está certificando, ese documento es emitido por la autoridad tributaria de España, Ecuador deja de recaudar. Ahí la importancia y del riesgo que supone este tipo de transacciones para las administraciones tributarias. Porque deja de recaudar. Entonces la administración, en este caso ecuatoriana, debe interesarse y debe verificar, constatar, investigar que efectivamente, 1, Mario es residente español, 2, los demás criterios o conceptos para que el gasto sea deducible, porque al final de cuentas ni tributó el 10 como si hubiera sido residente y tampoco está tributando el 25 porque da la casualidad que es residente de un país con el cual el Ecuador tiene firmado un convenio. Entonces, ese tercer escenario es más complicado para las administraciones tributarias. Se ponen más nerviosos las administraciones. En este caso, el Servicio de Rentas Internas suele revisar mediante cruces de información entre el anexo internacional de divisas, así se llama el anexo de ISD, sí, ¿no? Anexo de movimiento de divisas o algo así. Bueno, el anexo de ISD. El REBEFIX, el de los bancos. ROTEF, bueno, empezaba con R, por ahí mi confusión. 103 del contribuyente, porque en teoría mi compañía ese mes voy a reportarlo en el 103, pagos a no residentes en la sección de convenios para instalar la imposición, 0 de retención, y va a también certificar facturación electrónica, ¿verdad? Javier, ¿y por qué facturación electrónica? Porque debemos emitir la liquidación de compras y la retención. Y hablando de retención, y ahora sí se los prometo, nos vamos al receso. Abran el reglamento de comprobantes de venta, por favor. ¿Lo tienen? No. Ya, tranquilo. Yo también tengo que subirse, no se preocupen. Y con esto nos vamos ya a descansar 30 minutos. ¿Cuánto es el receso? 15. Está bien. Negociamos el convenio internacional de receso. Fernando, ¿todo bien por allá? Perfecto, gracias, doctor. Bien por acá. Don Daniel, ¿todo bien, doctor? Sí, todo bien. Perfecto. Fernanda, Mabel, ¿cómo vamos? Sandra, ¿todo bien? Sí, todo bien, muchas gracias. Sí. Verán, yo me llevo esa información y para los que son azules, Aquí somos emelexistas la mayoría. A ver, yo soy amarillo hasta los huesos. Por favor, señor, vayan. por favor, todos. Sí, siempre amarillo. Un hermano de mi papi, mi tío, que en paz descanse, me llevó y me inculcó y me adoctrinó ser amarillo.
Mientras vivió mi tío, era uno de los amarillos más enfermos posibles que yo podía haber conocido. Pero enfermo, enfermo. Dejaba de comer por ver un partido. Sí, literal. Sí, eso. Literal. No estoy compartiendo, ¿no? ¿Qué pasó? De hecho, mi primer partido va a sonar incongruente, va a sonar raro. El primer partido que yo vi, me llevó mi tío al Capo, porque hubo un clásico del astillero. Pero eso era El Capo, sí, era. Y sigue siendo. No, qué está bonito. Hermoso. Perdón, desviado. Ok. Miren el artículo 40 del reglamento de comprobantes de venta. Requisitos de llenado. Vámonos al numeral 11. Mario, por favor, ayúdenos leyendo el 11. Requisito de llenado, comprobante de retención. Oh. Perdón, digo Mario. Carlos. Cuando corresponda el convenio internacional para evitar la doble tributación en el cual se ampara la retención. Los comprobantes de retención se emitirán conjuntamente en original y copias, o en el caso de utilización de sistemas computarizados autorizados de manera consecutiva. El comprobante de retención deberá ser emitido en todos los casos de aplicación de un convenio internacional para evitar la doble tributación, indicando la tarifa de retención realizada, incluso la del 0%. La información sobre los impuestos retenidos que se registren en los comprobantes respectivos podrá ser consolidada mensualmente por cada sujeto al que se efectúen las retenciones en los pagos o acreditaciones en cuenta por servicios realizados con intermediación de instituciones del sistema financiero en lo que éstas sean agentes de retención. Ok, gracias. Me interesa. No sé cómo manejar esta vaina, pero bueno, me interesa esta partecita de aquí, ¿no? Esta. El tercer inciso del numeral 11. El comprobante de retención debe ser emitido en todos los casos, indicando la tarifa de retención, incluso la del 0%. Entonces, si vamos a hacer el pago a Mario por ser residente de España, así sea cero la retención que me indique el convenio, o mejor dicho, voy a explicarme técnicamente, así el convenio no me faculte a realizar alguna retención, por deber formal, yo debo emitir el comprobante de retención con 0%. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque rentas, entre las cosas que revisa cuando se aplica convenios, precisamente también solicita al contribuyente la presentación de liquidación de comprobantes de retención, y por el más mínimo detalle, créanme que reconocen el gasto como no deducible. Incluso a nosotros nos recomendaron que pusiéramos el convenio que estábamos aplicando, o sea, del país. Sí, sí, igual. Hay que indicar el convenio internacional que se está aplicando, correctísimo. ¿Ok? Entonces, vámonos a receso, ¿sí? 30 minutitos y regresamos ya a seguir viendo los otros puntos del día de hoy. Claro. Pero ¿y cuánto te demora el veneno? Se demora los 30 minutos de break. ¿En serio?